Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, el tema de hoy es un tema, en fin, como muchos temas diferentes, pues puede ser objeto de debate, polémica, discusión, duda. No es una cosa que a priori se considere esencial para vivir, pero sí que es una especie de sueño o ideal que la humanidad en conjunto, pues, bueno, la humanidad, muchas personas dentro de esta humanidad, pues, tienen o creen que es posible. Y en todo esto hay una especie de falsas premisas, ¿no? De criterios, a mi entender, erróneos, que bueno, no es que pase nada, porque esos criterios sean erróneos, pero bueno, todo lo erróneo sí es posible subsanarlo mucho mejor. Bueno, el tema es la inmortalidad. Dice, bueno, este hombre de qué hablar, la inmortalidad, eso no está al alcance de nadie, a priori, ¿no? Que se sepa, históricamente nadie ha vivido eh, desde tiempos muy antiguos hasta el presente, entonces sería un inmortal, ¿no? La inmortalidad es una cualidad, una cualidad de la naturaleza humana en principio, que bueno, está inserta en la cultura como un concepto, como un ideal, en la literatura, en el cine, o sea, en las películas, en las series. Bueno, de un modo así como salpicado, como diluido, existe el concepto de inmortalidad. Incluso la película Los Inmortales creo que hicieron varias partes. El concepto de la inmortalidad es un concepto bonito, pero la ciencia de hoy, que es cuando es posible concebir y realizar ciertas cosas más que en el pasado, la ciencia de hoy lleva un tiempo determinando, bueno, valorando más positiva que negativamente la opción de que la inmortalidad será un día posible. ¿La inmortalidad cómo se entiende? Bueno, la inmortalidad se entiende como se entendía muy antiguamente la resurrección. O sea, la resurrección era, desde muy antiguo, desde la perspectiva hebrea, tal como yo lo entiendo, se percibía la resurrección como, bueno, tú volvías a la vida con tu propio cuerpo, el que habías tenido mientras estabas vivo. Y del mismo modo, la inmortalidad se presupone que tu forma física, tu vehículo físico, pues comprensiblemente pues, va a ser el elemento fundamental con el cual tú volverás a revivir. Es una especie es una resurrección a todas luces, ¿no? No es una resurrección con la aureola de la, de la religión, pero sí es un tipo de resurrección sin lugar a dudas. Bueno, aquí hay un error a mi entender, porque es verdad que la ciencia evoluciona y avanza muchísimo y lo hará más rápidamente a partir de ahora. Cada vez es más rápido por mil razones que los entendidos comprenden y los que no, como yo, pues también entendemos. El apoyo de las múltiples tecnologías, pues llegar a un punto que se llama la singularidad, que es cuando básicamente ya el ser humano o no la puede controlar o no la puede gestionar o sobrepasa el alcance de la propia imaginación humana, y eso ya sería muy gordo, ¿no? En muchos ámbitos del mundo científico. Y está claro que la cuestión de la inmortalidad, pues todavía, bueno, cada vez más en algunos grupos, en algunas élites científicas, en algunas personas de rigor científico, sin lugar a dudas, pues valoran bueno, que de un modo o de otro están haciendo ensayos, están valorando teorías, tesis, hipótesis, etcétera, valorando que con tu propio cuerpo tú volverás un día, quizá cuando la tecnología lo permita, y se supone que eso está más cerca que lejos en el tiempo, aunque no es algo inmediato, pues tú de un modo o de otro volverás a la vida. Volverás a la vida o se prevé, es otra forma de inmortalidad, se prevé y se calcula y se ha comentado en los círculos divulgativos científicos que bueno, cada vez se está más cerca de averiguar cómo el ser humano puede ser más longevo. Quizá no inmortal en un sentido puro del término, pero sí pueda vivir una cantidad de años sorprendentemente más elevada que la que vivimos en la actualidad, mucho más de 80, 90 o 100, mucho más. ¿Sería un tipo de inmortalidad? Bueno, no sería inmortalidad atendiendo al sentido correcto de la palabra, pero sí nos lo puede parecer. Bueno, la cuestión es que la inmortalidad como elemento en el que después de haber fallecido se te mantiene en un estado de suspensión, digamos, criogénica, como se le suele denominar, con sus particularidades y sus riesgos, que bueno, que se presupone que se van a ir minimizando los riesgos y maximizando las posibilidades de que eso salga bien. Y efectivamente un día, para algunas personas no muy lejano en el tiempo, vamos que puede pasar un siglo o dos, o incluso bastante menos que todo eso, pues
tú volverás a estar aquí, consciente, despierto, con los sentidos en funcionamiento y con esa conciencia interna que te da criterio, que te da entusiasmo, que te hace percibir la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, los fenómenos de la conciencia, básicamente. Bueno, y debo decir que la inmortalidad es absurdo buscarla desde ese punto de vista. Y es absurdo buscarla en general porque la inmortalidad ya ocurre. Es decir, buscamos algo que ya tenemos. En realidad, y más allá de otras valoraciones más de corte mecanicista, científico, la inmortalidad ya existe. Y existe desde hace un tiempo muy antiguo, porque evidentemente las personas al fallecer, pues, bueno, volvemos de nuevo, pasa un tiempo, se dan unos procesos entre una encarnación y la siguiente. Es una ley además universal que no ha sido creada por mente humana alguna, es decir, funciona de un modo automático y basados en unas leyes, bueno, pues que hay que estudiarlas para comprenderlas, como la ley del karma, o la ley de consecuencia, podríamos decir, de acción y consecuencia de tal acción. Pero bueno, la cuestión es que los seres humanos verdaderamente, estamos constituidos por múltiples dimensiones en las cuales, y eso es algo que ya se empieza a hablar incluso a un nivel científico, quizá de un modo reducido y parcial, pero se empieza a hablar y sobre todo a admitir como una hipótesis válida. Esto es lo interesante. Pues los seres humanos estamos conectados con multiplicidad de cosas. Unas son obvias y tangibles, como el propio cuerpo, como una emoción que puedas sentir, y otras son cosas, bueno, muy sutiles, muy abstractas, muy conceptuales, que se desmarcan de la vivencia cotidiana. Y aún así existen y forman parte de nuestra naturaleza. De tal modo que la inmortalidad existe desde el momento en que los principios esenciales que dan lugar a la vida humana, a la verdadera vida humana, que es más allá del ámbito biológico, aunque incluye, por supuesto, el ámbito biológico o bioquímico, si queremos verlo así, más allá de eso, los principios esenciales que rigen la vida humana, que están muy por encima, insisto, de la vida biológica y bioquímica, son los responsables de que la inmortalidad sea no solamente una hipótesis probable, sino un hecho real y consumado una y otra vez, porque cada vez que fallecemos volvemos a venir. Nosotros volvemos a venir, porque nosotros no somos lo que ha fallecido. O sea, la inmortalidad está en nuestro ADN espiritual, vamos a decirlo así, nuestro ADN, nuestro verdadero ADN, además de esa molécula compleja llamada ADN, que son siglas, ya sabéis, de ácido desoxirribonucleico, que es como empezar y no acabar nunca de pronunciarlo. Eso tiene una complejidad bioquímica considerable, en la que no me voy a meter porque ciertamente pues, no es mi especialidad, y considero que hay otras formas de entender el concepto de herencia genética más allá de los propios genes, porque heredamos muchos contenidos, no todos son celulares, no todos son bioquímicos, no todos son producto del ADN o pasan a través del ADN, que son preexistentes al propio cuerpo físico, a la formación del cuerpo en cada proceso de gestación, y que esos principios esenciales, a priori invisibles, pero muy reales, determinan todo lo que luego entendemos como realidad y fundamentalmente generan la inmortalidad de la que gozamos sin recordar que la gozamos. Porque se supone que el que es consciente de su inmortalidad pues tiene que tener una especie de subidón de adrenalina interna brutal que le predispone a varias cosas. La primera es perder el miedo a la muerte, porque sabes que tú no vas a morir, que tú vas a, bueno, vamos a decir, cambiar de estado de conciencia, pero eso no es lo mismo que morir. Es una transición, no una muerte. Claro que toda transición es un tipo de muerte. Fijaos, por ejemplo, en el ámbito del tarot, de los arcanos mayores, son 22 láminas numeradas, una secuencia concreta. El arcano número 13, el arcano mayor número 13, se denomina la muerte. La carta temida por incomprendida, no porque haya que tenerle miedo. Como el colgado o la torre, que también tienen un poco de mala fama. O el diablo incluso. ¿Por qué no decirlo? Pues el arcano mayor de la muerte, el número 13, que le precede el colgado, el 12, y le sigue la templanza, el 14, que además es una representación angélica. Un día hablaremos de los ángeles, de los devas, porque eso es una temática también muy conocida y a la vez, curiosamente, muy desconocida. Como tantas y tantas cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tarot de la muerte no está al final de los arcanos mayores. Al final es el mundo, el número 21, el mundo. Y a veces, pues según como entiendas el tarot, le sigue el loco. El arcano 0 o 22. Si sigue al 21 es el 22. Y si preexiste o es
o precede al mago, el arcano número 1 sería el arcano número 0. Vale, el loco es un arcano muy particular en este aspecto, pero fundamentalmente la muerte está más o menos a la mitad, un poquito más de la mitad, de un proceso que el tarot describe en forma de códigos simbólicos, de imágenes. Pero bueno, quiero decir con esto que la concepción antigua de la evolución inserta a nivel pictórico en el tarot, pues no concebía la muerte como un final. La muerte era una fase de transición muy necesaria, por cierto, para que las grandes crisis de la existencia, indicadas pues, por el diablo, la torre, la luna, es una secuencia terrible, el tarot, según como la mires, pues puedas tener la luz para enfrentarlas, para gestionar. Porque cuando una persona despierta, en el sentido místico, espiritual interno, lo que está bastante claro es que te vas a enfrentar con grandes crisis, no con crisis pequeñas, porque todo va en proporción. A más despertar, más conciencia de aquello que está dormido, que está inerte, latente, inactivo, y más conciencia de despertarlo, y también más conciencia de aquello que impide el despertar de aquellos que ya despiertan. Son muchos y muchas, diferentes lugares, épocas, países, sexos, orientaciones culturales de todo tipo. Pero el despertar es el despertar. Es lo que llaman el segundo nacimiento. De esto hablaremos otro día. En fin, la muerte bueno, esto ha sido una especie de desvío necesario para entender que antiguamente se entendía que la muerte no era el final. Y la muerte realmente nunca es el final. Es el final de una serie de cuestiones que atañen al mundo físico, al plano material, y que atañen a un proceso de aprendizaje y de adaptación, que conlleva venir al mundo con el equipo completo, o sea, tú más tu cuerpo, que es parte de ti. Aunque no eres tú, es parte de ti. Pero la muerte no es el final, y si la muerte no es el final, pese a que todavía a día de hoy se ve así, se contempla así, sobre todo en algunas culturas más que en otras, aquí en Occidente la muerte se aparca como un fenómeno indeseable, que algunos científicos consideran innecesario morir, porque parece ser que creen poder descubrir o elaborar alguna idea científica, que la puedan además materializar en la práctica, que consiste en alargar la vida celular de un modo pues exageradamente largo. Entonces no hay que preocuparse tanto por la muerte, porque si mueres, morirás muy tardíamente, entonces te dejarás muy pocas cosas por vivir, como si eso fuera algo realmente importante. Realmente la verdadera inmortalidad ya existe. Venimos viniendo a este mundo, cada uno de nosotros y de nosotras, bueno, una vez detrás de otra. Y como he dicho en algún vídeo, que recordar, la amnesia, o sea, la imposibilidad de recordar, la amnesia en definitiva, nos impide darnos cuenta de esta continuidad de la conciencia. La conciencia siempre está ahí, y a veces la conciencia, o sea, el núcleo de nuestra identidad, pues olvidamos, si olvidamos, es lo mismo, olvidamos que hemos estado y que volveremos a estar después de dejar de estar. Después de morir volveremos a nacer, igual que la vida anterior, o las vidas anteriores, hay que decirlo. Hemos muerto innumerables veces, de muchos modos distintos, y volveremos a nacer de modos distintos. Bueno, volveremos a ser seres humanos, eso no cambiará, pero las circunstancias, pues el karma determina circunstancias distintas. También en base pues, a lo que has hecho, has dejado de hacer, lo que estás preparado, lo que de alguna manera pactas o pides en el estado entre una encarnación y la siguiente. Ahí se hacen pactos, entre comillas se firman acuerdos, y bueno, cuando uno es consciente de los acuerdos, pues tiene que cumplir, como cualquier contrato en este plano de la realidad, que es el que habitualmente concebimos como el único, o si acaso como el más necesario, como el más esencial. Bueno, es discutible todo esto. Ya os digo yo que la inmortalidad ya existe, somos inmortales de por sí, y ese concepto de la inmortalidad se traslada al plano científico, pero de un modo, con un criterio equivocado. Porque el cuerpo no puede ser un recipiente para la inmortalidad. El cuerpo físico de cada cual. Da igual si estás más sano, más enfermo, más inteligente, más tonto, da igual. Bueno, yo creo que tontos en el mundo no hay. Lo que hay es personas con un criterio poco elaborado y entonces se equivocan. Pero, bueno, la inteligencia está como un elemento latente. Bueno, René Descartes lo sugirió muchas veces en allá por el siglo XVI y XVII, fundamentalmente por el siglo XVII, que es cuando desarrolló toda su labor. Bueno, para él la inteligencia era un talento, un don divino que estaba pues dormido en algunas personas y con posibilidad de despertar o ya despierto no, en muchas otras.
porque, bueno, a su juicio Dios no podía dejar a una parte del mundo en la oscuridad sin darle una mínima herramienta para que naciera la luz en su interior. Bueno, me parece una idea que debíamos quizá retomar, quizá adaptándola a un lenguaje moderno, contemporáneo, pero bueno, volviendo a la... En fin, en definitiva, la inmortalidad es un concepto erróneo cuando se quiere trasladar al ámbito físico, del cuerpo físico. Otra cosa es, otra idea que existe, que es, bueno, la conciencia se puede insertar, se puede conectar de un modo eficiente y útil a algún aparato tecnológico, avanzado, obviamente, muy avanzado. Sí, es posible que eso llegue a ocurrir con el tiempo, con la tecnología, es posible, igual que también es posible que desde el punto de vista de la mecánica cuántica, pues podamos trasladarnos de un lugar a otro prácticamente sin viajar, ¿no? Como una especie de desmaterialización para que se suceda una materialización. Que básicamente es lo que hacemos entre una encarnación y la siguiente. Al morir nos desmaterializamos. No de forma instantánea, pero acaba ocurriendo. Y nos desmaterializamos en varios niveles, físicamente, luego a nivel etérico, nivel astral, incluso a nivel mental. Y luego, tras un tiempo como de descanso, de relax o de abstracción de la realidad física, entonces, bueno, y de determinados procesos de aprendizaje, que en cada caso son distintos, pues volvemos a materializarnos, a condensarnos, ¿no? Como el vapor se condensa en agua y el agua se condensa en hielo. Y hacemos un poco como ese ciclo, ese triple ciclo, ese triple estadio del elemento agua, que es como muy básico y muy conocido, y que contiene además bastantes misterios en su más íntima constitución. Bueno, ahí dejo el tema, que cada uno considere qué es la inmortalidad, porque estamos buscando la que ya tenemos, y lo que ya tenemos es mucho mejor que lo que vamos a encontrar desviándonos del camino de lo que ya existe. Bueno, insto aquí a cualquier persona que tenga muchísima más formación que yo en la cuestión de la inmortalidad entendida como un anclaje en el plano físico, para que físicamente tú continúes vivo, o puedas ser muy, muy longevo, que eso sí que lo veo más probable. En esta entrante era de Acuario, que no hemos entrado técnicamente, estamos en la era de Piscis, en las postrimerías que se dice, o sea, al final. Pero ciertamente los efluvios acuarianos ya están entrando en, bueno, ciertos grupos, colectivos, personas, en el modo que está cambiando el mundo. Y Acuario puede ser muy frío, muy despiadado, pero puede ser genial a la hora de acelerar las cosas y hacer que lo que tardó siglos o milenios sea mucho más rápido e inmediato y por tanto mucho más sorprendente para la conciencia que se ha quedado anclada en estadios anteriores de la evolución en los que definitivamente pues no le choca un montón y entonces psicológicamente puede haber una crisis. El mundo va a entrar en crisis, ya lo está, pero cada vez más, porque la energía de Acuario va a generar dos o tres formas de acción y de pensamiento que van a ser muy chocantes, algunas muy dañinas y otras pues maravillosas y extraordinarias que no podemos ni concebir ahora. Y científicamente va a haber un avance increíble. O sea, todo es posible, científicamente sí, pero sigo pensando que la inmortalidad de verdad no puede ser, o no debería ser, en el caso de que pudiera ser, no debería ser, porque eso puede crear problemas, un anclaje en el plano físico. Lo que somos realmente no necesita una estadía, o sea, un tiempo en el plano físico excesivamente largo. No lo necesita. No con los cuerpos físicos actuales. Otra cosa es la evolución física, más allá de la cuestión celular, ADN, longevidad. Y hablo incluso de una especie de materia sutil que tiene vínculo con el plano físico, pero no nos parecería del todo físico. Eso es posible que la humanidad lo logre, pero claro, para esto queda un tiempo que se nos antoja infinito, aunque no es infinito, es finito. Bueno, esto ya son especulaciones un poco más allá de lo que yo quería comentar. Y bueno, ya sabemos, si queremos gozar de la inmortalidad no se trata de buscar científicamente una vía para volver a reconectarnos tras un fallecimiento que a todas luces parece completo, ¿no? En ese estado de hibernación o criogenización, sino lo que hemos de buscar es recordar aquello de lo que aquello que la amnesia nos aleja de ello, y es recordar quiénes somos, de qué estamos hechos, cuál es el verdadero propósito de nuestra vida y hacia dónde vamos. Entonces la inmortalidad aparecerá como consecuencia lógica. No hará falta hacer experimentos virtualmente imposibles o decididamente innecesarios. Bueno, lo dejo ahí. Gracias por vuestra atención y bueno, ya sabéis, si os gustan estos enfoques, pues le dais ahí el like y os suscribís de paso para tener ahí acceso a todo este mundo diverso que yo intento ofrecer en cada vídeo
y que definitivamente pues considero que es interesante, como mínimo interesante. Verdades cero, pero estímulos muchos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.